Ya, bienvenidos, estimados auditores, teleescuchas que nos siguen a diario en la www.radiomiradordelgallo.cl. Radio Mirador del Gallo es una iniciativa del colectivo social y cultural del barrio San Eugenio que transmite por la 107.9 del dial FM para todos los vecinos de Santiago Centro, además por su plataforma web www.radiomiradordelgallo.cl. Además, indicar que estamos en paralelo transmitiendo por vía streaming por Facebook Live. Damos los agradecimientos especiales a Alejandro Correa, que es la persona que permite que este espacio de dirección correcta se lleve a cabo de la mejor manera posible, y dar los agradecimientos por su enlace técnico. Por otro lado, saludar a Marion Jara, que también está masificando este video en las redes sociales. Dicho eso, el día de hoy, como lo habíamos anunciado por nuestras redes sociales, tenemos un gran invitado, un diputado, que además es presidente del Partido Federación Regionalista Verde Social. Me refiero al señor Jaime Mulet. Don Jaime, ¿cómo está usted? Buenas noches, gusto en saludarle. Muy buenas noches, Jorge, un gusto saludarte, muy buenas noches a Tilio, es un placer estar con ustedes el día de hoy, así que aquí estamos a vuestra disposición. Perfecto, diputado. Y justamente como usted lo indicaba, vamos a saludar también a nuestro amigo Atilio Gárate, que también es abogado y nos acompaña el día de hoy como panelista. Atilio, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Jorge, ahí acompañándote y con mucho agrado, saludando y volviendo a ver a este querido camarada que es Jaime Mulet. Saludo a todos los auditores, y a Jaime Correa y a tu mujer Marión, por supuesto, un saludo grandote. Muchas gracias, Atilio. Bueno, y vamos a entrar de lleno porque hay hartos temas de la contingencia que hay que conversar. Entre ellos, el diputado Jaime Mulet es presidente de la comisión COVID-19, digamos, en la Cámara de Diputados. Así que vamos a abordar bastantes temas relacionados con esto y el proceso constituyente propiamente tal. Y quiero llevar a don Jaime inmediatamente a ese tema. El proceso constituyente, don Jaime, anoche, ya partieron lo que respecta a la propaganda propiamente tal. Pero se corre el riesgo, dado la información que se está dando por parte del gobierno, que esto podría en cierta medida correr peligro y no llevarse a cabo. ¿Por qué lo digo? El día de hoy, el presidente del Consejo Directivo del CERVEL, el señor Patricio Santamaría, señala por la prensa que las personas que tienen COVID positivo no podrán participar de este proceso plebiscitario. ¿Se está manejando alguna otra alternativa para que estas personas puedan votar, estimado diputado? Mire, a mí me parece muy grave esa afirmación que primero hizo el ministro de Salud, el ministro París, el día de ayer o antes de ayer, que señaló que las personas con COVID no podían ir a votar. A mí me preocupa porque el derecho a voto es un derecho sagrado, un derecho político, es un derecho humano de primera generación, como el derecho a reunión, el de la libertad de expresión, etc. Y si bien es cierto, hay una sanción de carácter penal hoy día para quien, estando contagiado, sale de su lugar de contagio, de su casa, creo yo que hay que buscar una fórmula para que esas personas, que son varios miles en el país, y sus contactos cercanos que pueden estar aislados, aunque no estén todavía con un contagio comprobado, puedan concurrir a votar. Y creo que hay fórmulas, y yo creo que el gobierno se ha opuesto a las fórmulas. Y el CERVEL, yo hablé con Patricio Santamaría hace algunos días atrás, está más dispuesto, pero creo que si hay dificultades habrá que legislar. Pero no podemos conculcarle el derecho a voto a nadie. A mí me preocupa eso. Y creo que el voto a través de correo o voto postal es una buena alternativa. También una buena alternativa haber llevado el proceso electoral en 2 días seguidos, de manera de reservar un día para las personas contagiadas, o media jornada, por ejemplo. Creo que hay tiempo todavía, desgraciadamente hay mucha improvisación, pero yo creo que todas las personas tienen derecho a ir a votar, tomando las medidas de seguridad, obviamente, necesarias para evitar los contagios. Y creo que se pueden tomar si es que se hacen 2 días, o se permite el voto postal u otra cosa, haciendo las correcciones constitucionales y legales necesarias, por la vía de la excepción, estableciendo solo para este proceso. Por ejemplo, el voto postal, si es que se desconfía de él. Pero creo que es muy importante no cerrarle la posibilidad a ningún chileno o chilena que quiera votar. Perfecto, diputado. Antes de darle la palabra a Atilio Gárate, yo insistir en el tema porque efectivamente el gobierno ha dado señales de que esto en principio podría correr peligro. Hay sectores de la derecha también que han manifestado lo mismo, digamos, porque ya se está hablando de un posible rebrote que ya a lo menos se está dando en Europa. A juicio suyo, ¿cómo han sido las medidas que ha tomado el gobierno frente a este tema de la pandemia, don Jaime?
Mira, Jorge, yo presido la comisión COVID, que es una comisión investigadora que propuse, saqué las firmas y después me eligieron su presidente. Hemos tenido más de 16 sesiones, 2 veces a la semana. Hemos recibido al ministro de Salud 2 veces, sus secretarios y expertos de la sociedad de infectología, de la sociedad de intensivistas, expertos en mediciones, etcétera. Hemos tenido una gran cantidad de personas que están trabajando en el tema, desde lo público, desde lo privado, desde la comunidad científica también. Incluido también el ministro de Ciencia estuvo con nosotros. ¿Qué puedo concluir yo en este momento, por escuchar a varios especialistas? Que obviamente hay una dificultad hoy día grave. La dificultad es que la trazabilidad no se está haciendo en los estándares mínimos internacionales requeridos. Hay un buen número de testeos, pero si no, después de testear tú en las próximas 48 horas, hace la trazabilidad de los contactos cercanos, próximos, al menos 5 por cada contagiado, estás bajo los índices y las, diría yo, recomendaciones. En Santiago se está haciendo en Chile entre 1,5 y 3 testeos por cada persona contagiada. El mínimo que internacionalmente nos han dicho los expertos que se requiere son 5 por cada contagiado para entender que estás cubriendo una necesidad, digamos, tratando de cortar la cadena del contagio, que es lo que hay que hacer. Por eso que el TTA, testeo, trazabilidad y aislamiento, es clave. Cortar la cadena de los contagios es lo fundamental para evitar. Entonces, eso para evitar que sigan propagándose. Eso está regular o mal. Se está tratando de arreglar, hay conciencia en el ministerio. Ahora, ¿qué es lo que vamos a enfrentar? Vamos a enfrentar, si eso no se corrige, vamos a llegar a las fiestas patrias, que en 3 semanas más, y las fiestas patrias van a provocar reuniones no habituales entre familiares, en fin, no van a haber espectáculos, pero sí las familias se van a reunir, la gente se va a desplazar, y ahí hay una situación de riesgo potencial. Si no se asegura muy bien y se mejora la trazabilidad, vamos a tener una situación de riesgo el próximo 25 de octubre. Y eso se puede predecir a fines de septiembre, a mi juicio, perfectamente. O sea, unos 10 días después de las fiestas patrias, tú vas a saber si hubo o no un aumento de contagio. Y es presumible suponer que lo puede haber, no es una locura pensar eso. Sobre todo si está fallando la trazabilidad, o sea, el corte de la cadena de contagio. Ahora, ahí hay un tema que a mí me preocupa mucho, debo decirlo, porque a nosotros, que estamos por el apruebo, nos interesa que haya mucha gente a votar, y si no quieren tener el plebiscito en 2 días, si no quieren tener el voto postal, por ejemplo, para los mayores de 70 años, para las personas contagiadas, pucha, lo que va a pasar si hay contagios es que va a ir a votar menos gente. Y eso a la derecha y al gobierno le puede interesar, porque hace perder fuerza y legitimidad al plebiscito. Entonces, me preocupa, debo decirlo. Creo que se pueden tomar todavía medidas y veo que no se están tomando. Perfecto. Bueno, decirle a nuestros auditores que estamos en una transmisión exclusiva con el diputado Jaime Mulet, que además es presidente del Partido Federación Regionalista Verde Social. Estimado Atilio, adelante, estimado Atilio Gárate. ¿Estás motivado? A ver, ahora sí, adelante, Atilio. Para mí impresionante y me llama mucho la atención ver que todos los cálculos y proyecciones que se hace sobre el procedimiento plebiscitario juegan sobre la base de darle certidumbre a las estadísticas que presenta un gobierno que ha sido enfático en rechazar primero las demandas sociales, ¿no es cierto?, que son previas a esta crisis sanitaria, y que en esas movilizaciones ve 150.000 personas movilizadas y no 2 millones como ocurrían. Ya ese detalle pone en duda cualquier información, cualquier estadística que el gobierno pueda entregar. Y si hay un virus en este momento en la sociedad, es el virus de la desconfianza. Yo veo que el diputado Mulet, a quien le tengo aprecio, estima y confianza,
trabaja sobre la base de las estadísticas que entrega el gobierno y básicamente las medidas que va a tomar como presidente de esa comisión COVID van a ser precisamente relacionadas con las informaciones, estadísticas, ¿no es cierto?, y estándares que fije el gobierno. A nosotros no nos convencen esos referentes. Es más, no solamente no nos convence, sin ser conspirativos, ¿no es cierto?, estamos por escuchar otras voces respecto a lo que está ocurriendo en el plano mundial y en el plano nacional con este virus derechista que ha servido básicamente para apagar, ¿no es cierto?, el clamor popular que se expresaba a través de las movilizaciones. Es más, la primera pregunta que yo tengo que hacerle a nuestro invitado es que me dé una explicación del por qué tenemos militares en la calle, armados, fuertemente armados. ¿Cuál es el motivo que tengamos un toque de queda? No logro entender la relación que puede haber entre ese acto de represión popular, ¿no es cierto?, y el combate de la crisis sanitaria. Este otro elemento que ayuda o que refuerza, ¿no es cierto?, la desconfianza que los ciudadanos sentimos frente a todo el proceso constitucional. Ayer veía yo la televisión abierta, no la veo nunca, pero se le quedó abierta a mi hijo el Canal 13, y veía al ministro París que decía una brutalidad que sin ser médico y sin ser experto en medicina, ni en ninguna área de ese tema, me parecía descabellada. Cualquier persona que haya salido 15 minutos fuera de su casa puede estar contagiado. Por Dios, ¿de dónde sacó eso ese caballero? ¿Dónde se tituló este gallo? Yo la verdad de las cosas es que ya no solamente tengo desconfianza, tengo una indignación tan grande cuando me pretenden ver las rodillas a los ya cercanos 70 años. Porque si estudiamos las epidemias y las pandemias a través de la historia, tendremos que coincidir que jamás en la historia se aisló a los sanos. Porque los sanos no pueden contagiar sino sanidad. Entonces, claro, la indignación que tengo yo es la que tienen todos mis vecinos, toda la gente que yo conozco. Y estamos requete cabreados. No creemos, además, ¿no es cierto?, en que el virus se haya puesto más malo. No olvidemos que este virus parte como un virus que se podía combatir con agua y con jabón, y que no era letal. Y hoy día se ha puesto más siniestro que el mismísimo SIDA, o que otros virus con los cuales hemos tenido que convivir, ¿no es cierto?, durante toda nuestra vida, esta generación maldita nuestra. Y digo maldita porque nos ha tocado vivir todo lo más terrible que puede ocurrirle a un ser humano, partiendo por esa dictadura genocida, criminal. Bueno, son estas consideraciones las que nos hacen dudar a nosotros que este plebiscito vaya a llevarse a cabo, y si se lleva a cabo, que vaya a ser, ¿no es cierto?, todo lo cristalino o transparente que debiera ser. De allí que lo primero que le sugiero, Jaime, es que usted, a través de su influencia y sus nexos dentro de la Cámara, planteen cuanto antes controles internacionales para el plebiscito, ¿no es cierto?, y, digamos, previamente la campaña plebiscitaria y post-plebiscito. Porque los ciudadanos, Jaime, se lo digo responsablemente, no sentimos ninguna confianza con este gobierno. Bueno, Atilio, yo tampoco siento confianza con el gobierno. Creo que, obviamente, lo que ha pasado desde el inicio de este gobierno, un gobierno que obviamente tiene un sesgo que le pone la propia historia del presidente de la República, que el presidente Piñera, que no es como para confiar su propia historia de empresario y de político. Y obviamente el gobierno, y sobre todo después del 18 de octubre, cuando se hace
y nace toda la movilización social conocida como estallido social hacia adelante, las medidas que toma obviamente no van en sintonía de lo que la ciudadanía mayoritariamente quiere. No es para confiar, pero yo creo que hay ciertos controles que todavía funcionan. Pero obviamente estamos ante un adversario, un gobierno que mayoritariamente quiere el rechazo, un gobierno que mayoritariamente preferiría que vaya muy poca gente a votar, de esa manera desacredita la voluntad mayoritaria, digamos, y obviamente si hay una situación de pandemia grave, es probable que la gente que vaya a votar sea en menor cantidad, o sea, altamente probable que así sea. Entonces, es una situación de suyo compleja todo este proceso, agravado desde el 18 de octubre en adelante desde el punto de vista político, económico y social, y la falta de voluntad del gobierno, más bien de criminalizar toda la protesta que se hace, intentar eso. Pero hay partidos políticos y movimientos como el nuestro que ha tratado de acompañar al movimiento social, que no estuvo por criminalizar la protesta, que no estuvo en el acuerdo del 15 de noviembre, porque encontramos que el 15 de noviembre, no obstante gatillar el proceso constitucional que hoy día sí apoyamos, el 15 de noviembre se salva a Piñera y no se negocia bien tampoco, no se obtiene nada a cambio, salvo este proceso constituyente que tiene muchas deficiencias y muchas complicaciones, partiendo por la cláusula de los 2/3 para cualquier acuerdo, que es muy complejo, pero nos abre una esperanza y nos metimos detrás de eso. Ahora, yo creo que, claro, no hay que confiar en el gobierno, creo que el CERVEL es un servicio que garantiza un proceso relativamente idóneo, pero obviamente no toda la responsabilidad le cabe al CERVEL. El CERVEL le cabe la responsabilidad de armar el proceso, de organizarlo, de producirlo, de fiscalizarlo, pero quien fiscaliza el gasto también es el CERVEL. Pero yo creo que el problema principal que tenemos es cómo va a estar el país para que estén las condiciones sanitarias, y eso depende del gobierno, de la cantidad de trazadores que coloque hoy día para ir frenando la pandemia, de la cantidad de exámenes que se hagan hoy día, ahora, de cómo se controlan las fiestas patrias, etc. Entonces estamos en un proceso y en una situación tremendamente compleja. Ahora no quiero dejar pasar otra consulta que hiciste al principio, Atilio, respecto a los militares en la calle. Bueno, los militares están en la calle porque lo faculta el estado de excepción constitucional de catástrofe. ¿Qué utilidad prestan los militares en la calle? Hay versiones contradictorias. Yo lo que veo es que no prestan ninguna, para hacerte bien esto, lo que veo yo. Digamos, no lo veo. Por ejemplo, yo voy al norte toda la semana y me voy en auto y hay control y está Carabinero siempre. Porque Carabinero tiene responsabilidad, si es que te tienen que detener a alguien, no la puede detener el ejército. Pero el militar de alguna manera está como expresión de fuerza, a mi juicio. Y ahí sí he visto que muchos alcaldes y organizaciones de vecinos piden más militares para que la gente, por ejemplo, no rompa el toque de queda, etcétera. A propósito, sobre todo zonas muy contaminadas como Arica, Copiapó, escucho contacto hoy día, de hecho tuve un contacto con una radio de Arica conversando con Iván Paredes, y mucha gente plantea que se requieren más militares, fíjate, y algunos alcaldes también. Creen que de esa manera se va a evitar que la gente salga, y el problema, Atilio, es que el virus es muy maldito porque hay mucha gente que está contaminando y no lo sabe. Y es un elemento nuevo de este virus. En los virus y los contagios tradicionalmente, el contagiado sabe que está contagiando, entonces tú lo recluyes, lo aíslas selectivamente. Pero en este virus hay mucha gente que no sabe que está contagiada, de manera que lo que se hace es tratar de reducir la movilidad de toda la población para tratar de cortar las cadenas de contagio. Por eso que se decreta el toque de queda, por eso que se decretan los aislamientos, los cordones sanitarios o las cuarentenas, para evitar la cantidad de desplazamientos en el fondo. ¿Por qué? Porque no se sabe quién está contagiado y quién no está contagiado. Ahora, aumentando los exámenes, los testeos, eso se va acorralando. Cada vez se hacen más testeos a gente que no tiene síntomas. Al principio se le hacían solo los que eran sintomáticos. Entonces, se ha ido avanzando, pero en virus muy complicado por ese hecho. Dice usted que de cada 100 contagiados hay más de 50 que no sienten nada. Y de los otros 50 hay 35 que sienten como una gripe, ¿cierto? Más suave, algunos muy poquititos, otros muy fuertes. Y hay un porcentaje que ya la vez más dura y un 5% que termina
conectados. Ese es el tema, pues. Entonces, es muy complejo el tema. Jorge, ese es el tema, pues, Jaime. Que ocurre de que cualquier síntoma en este momento pasa a ser, ¿no es cierto?, censado como COVID-19. Y no es así la cosa. Hasta eso, claro. La gran mayoría de nosotros hemos sufrido algún resfrío durante esta etapa, ¿no es cierto? Las gripes normales, los resfríos normales, los constipados, los enfriamientos, como decía mi madre. Oye, ¿y usted se hizo el examen o no? ¿Se ha hecho el de COVID alguna vez? ¿Quién, yo? Ni tonto para hacérmelo, pues si también voy a salir positivo, pues viejo. Si yo leo la prensa internacional, pues. Ni loco, pues. Mi mujer, que se quedó allá en Valdivia, ¿no es cierto? Y se quedó en Valdivia porque partió de aquí el día anterior que se declarara en Valparaíso la cuarentena. Bueno, tuvo que hacer una cuarentena porque venía de Valparaíso a Osorno. Y otra cuarentena, ¿no es cierto?, al salir de Osorno hacia Valdivia. O sea, 30 días encerrada sin tener nada. Es más, habiéndose hecho los exámenes y comprobado que no tenía el famoso COVID. Entonces, que hay un manejo malicioso, ¿no es cierto?, que es atentatorio contra todos los derechos de la persona humana. Y ahora viene otro problema mucho más grave. Y agárrese los pantalones, diputado. El problema de la vacuna. Y frente al problema de la vacuna vamos a ser mucho más enérgicos. Ya nos estamos articulando para impedir, ¿no es cierto?, una vacunación obligatoria. Y con fundamentos científicos y también de derecho. Porque bien sabes tú que a propósito de esta crisis sanitaria es que se está vulnerando permanentemente un derecho esencial de la persona humana, que es el derecho de reunión. Y el derecho de reunión es el que nos permitiría llegar a algunos consensos. Mira, en realidad estamos pensando mal o estamos pensando bien. Tenemos que ponernos de acuerdo respecto de qué podemos hacer los ciudadanos. ¿Hasta cuándo nos dirigen ustedes los partidos políticos? Ustedes no tienen ningún derecho a dirigirnos. Ustedes nos representan en el Congreso a nosotros. Sin embargo, no han tomado nunca nuestra opinión. ¿Por qué? ¿Por qué deshicieron la opinión? Los partidos políticos, ¿qué hicieron en ese pacto del 11 que tú señalabas que también lo había rechazado? En vez de tomar las reivindicaciones sociales como suyas, corren a salvarle el régimen y a salvarle el pellejo al presidente Piñera. Y se ponen del lado de ellos. Es decir, todo este proceso constitucional nace funado, nace rechazado, porque el objetivo que tuvo fue salvar a los políticos, que eran los primeros objetados por el movimiento social. Son ustedes los que no han cumplido durante 30 años el mandato que el pueblo les entregó. Y la gran mayoría no solamente no lo han cumplido, han delinquido. Y eso está probado. ¿Cuántos fueron a parar a Soquimich a tirar la mano? ¿Cuántos fulanos no han estado metidos en negocios truchos? Es más, todos estos salvadores de la patria, del acuerdo aquel, no han sido capaces hasta esta fecha de cambiar la ley de pesca, que es una atrocidad, una monstruosidad jurídica y política, social y moral. Entonces, ¿hasta cuándo nos dirigen la vida? ¿Hasta cuándo nos señalan qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer? Nos están acostumbrando ahora a pedir permiso para todo. Imagínate que hoy día tuve que ir a comprar y tuve que pedir permiso para ir a comprar, ¿no es cierto?, mis provisiones. Me entregan el permiso, llego a comprar las provisiones y hay un muchacho ahí que me toma la temperatura, comprueba que estoy dentro de los parámetros normales, enseguida me revisa el permiso en el celular y enseguida él me indica qué fulano me va a atender. Ocurre que yo tengo mi propio carnicero, pues viejo. No quiero que él me indique ahora quién me va a cortar la carne. Por Dios, ¿a qué excesos estamos llegando? ¿Por qué estamos sacrificando nuestros derechos fundamentales? Que tú bien sabes, Jaime, no admiten ninguna circunstancia que los pueda pagar. Ahora viene el proceso de renovación, ¿no es cierto?, del estado constitucional de catástrofe. Vamos a ver qué pasa. A ver si ustedes le van a dar licencia de nuevo a este fulano. Los tiranos no deben gobernar. Los tiranos deben pagarla aquí. Y aquí deben ser juzgados. Perdóname. De repente me apasionó demasiado.
Sí, justamente, Bueno, antes que conteste el diputado, justamente yo también quería acotar lo que acaba de señalar Atilio, estimado diputado, por lo siguiente, efectivamente termina el 15 de septiembre, termina el periodo de este estado de excepción constitucional dictado por el presidente, en el cual tiene las plenas facultades. Sin embargo, ahora, para poder seguir con este estado de excepción, necesariamente necesita el apoyo del Congreso. Las señales que usted está dando va a depender de lo que señale el Ministerio de Salud, estimado diputado. Mira, antes que nada quiero contestarle a Atilio. Yo no voy a dejar Por pasar favor. algunas afirmaciones que él hace al voleo y obviamente no se las permito. Uh-huh, Perdonar, Atilio, pero tú no distingues y a mí no me gusta que me echen en el mismo saco que todo el mundo. En primer lugar, yo no firmé el acuerdo. Está bien, pero usted no distinguió en sus afirmaciones posteriores y me va a permitir y yo las voy a contestar porque yo soy bien claro en mis cosas también. Entonces, en primer lugar, nuestro partido, la Federación Regionalista Verde, no suscribió el convenio del 15 de noviembre por razones parecidas a las que usted señaló y a otras, digamos. Nos pareció impropio suscribir ese acuerdo sin que concurran en el acuerdo los dueños del movimiento social, que obviamente allí no estuvieron, más bien salvaron al gobierno Piñera. En segundo lugar, también usted señala que somos responsables de la determinación del estado de excepción constitucional de catástrofe, lo que usted debiera saber que no es así, pues el presidente lo decretó solo en un primer momento. Ahora le corresponde en esta renovación pronunciarse al Congreso y ya veremos una vez que llegue al Congreso cómo nos vamos a pronunciar. De manera que nosotros, usted no distinguió ni partidos ni personas, no tenemos nada que ver con el uso que ha hecho el presidente de la República respecto a una facultad que está en la Constitución, de manera que no tiene por qué imputarme a mí ni al resto una situación de esa naturaleza. De manera que le corrijo en eso, yo no le he conculcado a usted ningún derecho porque no hemos tenido ninguna posibilidad nosotros, dado que las facultades las tiene única y exclusivamente el presidente de la República, no el Congreso. Y menos a mí, que he sido bastante claro en estas cosas durante todo y bastante claro en oposición al gobierno, a cada una de las medidas, a cada uno de los excesos que ha tratado de hacer desde el 15 de noviembre, a la criminalización de la protesta, etcétera, etcétera, etcétera. Puede revisar mis votaciones, puede revisar mis afirmaciones y le rogaría que las haga antes de hacer ese tipo de afirmaciones. Respecto a lo que vamos a hacer, Jorge, una vez que se renueve, tiene que llegar al Congreso, en primer lugar, la voluntad del gobierno de renovar o no renovar. Hasta ahora no ha llegado. Una vez que llegue, yo voy a tomar la decisión de cómo votar, si renovar o no renovar. Y uno de los aspectos que hay que considerar en esta oportunidad que tiene que consultarle al Congreso, yo expresaré mi opinión si es que llega, puede que no lo haga el gobierno. Hay quienes piensan que el gobierno no lo va a hacer. Y hay quienes piensan que sí. Bueno, va a ver si es útil o no es útil restringir las libertades o otorgar esas facultades que le entrega el estado de excepción constitucional de catástrofe. Hay mucha gente, y lo decía recién en una respuesta anterior, que piensa que sí, que es útil, y hay otros que piensan que no es útil. Hay gente que quiere más fuerza en la calle, y hay gente que no, que opta más bien por la libertad, como lo plantea Atilio, por el derecho de cada cual, de salir, de ver, de autorregular, digamos, privilegiando el derecho a la libertad de desplazamiento, digamos, por sobre otra cosa. Hay ejercicios internacionales, así como lo hizo también Suecia, a propósito que no redujo ningún tipo de libertad, sino que confió en los ciudadanos. Y hay una experiencia que es bien importante analizarla también respecto del manejo de la pandemia. La inmensa mayoría de los países, por lo que yo sé, ha optado por situaciones similares de un estado de excepción de catástrofe o como el que tenemos en Chile, con mayores o menor medida de control del desplazamiento, el mismo Argentina, en fin, España, los casos que vemos día a día, Estados Unidos igual, en Nueva York, que lo vimos en los periodos más duros, sin ninguna persona en la calle, por disposiciones federales o disposiciones estaduales. Y bueno, la mayoría de los países ha tomado medidas y es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, evitar los desplazamientos para evitar los contagios. Pero hay gente que piensa que eso obviamente no. Respecto a la vacunación, bueno, Atilio hacía también una afirmación ahí. Hay corrientes antivacunas, de todo tipo de vacunas, de la vacuna de la influenza a otras, al plan de vacunación de los niños, hay gente que se opone.
creo que es un derecho, tienen todo el derecho a oponerse. Pero son grupos minoritarios. ¿Ah? La evidencia científica indica en general, respecto a las vacunas tradicionales, me refiero no a la del COVID, que todavía no existe, que son útiles, digamos, ¿ah? Pero hay gente que tiene todo el derecho a no colocárselo. Perfecto, perfecto. Justamente yo, don Jaime, le iba a hacer los siguientes comentarios. ¿Y por qué nos interesa? Porque usted es presidente de la comisión justamente de COVID. Entonces, ¿qué mejor que canalizar muchas veces las inquietudes hacia su persona? Y de hecho, allí los telescuchas están preguntando lo siguiente, dicen, ¿por qué la visión de los expertos chilenos es tan opuesta a lo de los expertos extranjeros? Llámese, por ejemplo, nosotros aquí en la radio, estimado don Jaime, hemos tenido voces disidentes del otro lado de la cordillera, como de España, etcétera, etcétera. Aquí en Chile, la verdad que la ciencia médica no ha querido estar presente porque en otros países se ha dado estos cuestionamientos, o a lo menos no están desvirtuando, pero sí están analizando los cuestionamientos, están señalando, se están levantando voces que están señalando que efectivamente esto no amerita las medidas que se han tomado. Mi pregunta es derechamente, don Jaime, usted como presidente de esa comisión, ¿estaría dispuesto a llevar o a aceptar, digamos, visiones de especialistas de otros países? Porque acá efectivamente señalando además que, por supuesto, el tema en cuanto a la epidemiología, porque yo no soy médico, usted tampoco, es abogado y Atilio también, pero expertos, voces autorizadas han señalado que esto está yendo más allá y el tema de la vacuna preocupa. Yo no soy antivacuna, pero sin embargo a mí me preocupa en términos personales una vacuna que a los 5 meses de que apareció este COVID-19, a los 5 meses ya esté la vacuna, en circunstancias que una vacuna a lo menos de experimentación estamos hablando que son entre 5 a 8 años, y eso lo dice la ciencia científica. Diputado. Mire, yo no soy experto en vacunas, la verdad, pero sí no confío así abiertamente en lo que entregue la Organización Mundial de la Salud o los laboratorios, menos los laboratorios. Tenemos que poner filtros. Todos sabemos que el negocio de la farmacéutica es un negocio que también tiene mucho de sucio, un negocio donde el afán de lucro muchas veces prima sobre otras cosas. Hay casos emblemáticos en el mismo Estados Unidos y en otros lugares del mundo a propósito de eso. El mismo derecho a las patentes, digamos, que permite cobrar valores exponenciales, 10, 100, 50, 1000 veces más caro de lo que cuesta un producto. Y hay toda una complejidad allí y un cuestionamiento, de manera que no es un negocio transparente, obviamente, pero hay controles, y habrá que ver, una vez que tengamos una vacuna, cómo se autoriza acá en Chile. Chile ha celebrado ciertos convenios que han sido bien cuestionados también a propósito con una vacuna de experimentación china. Un convenio para probar en una masa importante de chilenos. Creo que hay que ver ahí cuando llegue la vacuna. Pero no podemos comprarnos cualquier cosa. En eso estoy de acuerdo con usted. Ahora, escuchar voces expertas internacionales, por supuesto. De hecho, hemos tenido en la comisión mayoritariamente, le diré, científicos que han tenido posiciones disímiles a las del gobierno. La mayoría. Pero disímiles fundamentalmente porque estiman que el gobierno se ha equivocado en algunos aspectos. La mayoría reconoce que el gobierno quizás cubrió de buena manera las camas intensivas, digamos, a propósito del aumento que hubo de 1.700 a cerca de 4.000 camas para tener ventiladores mecánicos. Y eso lo reconocen como un acierto. Pero critican al gobierno, la mayoría de los expertos, en haber tomado las medidas previas para evitar y para cortar la cadena de contagio. Claro. Y creen que allí el gobierno cometió errores significativos, importantes. Por ejemplo, una de las cosas que por lo menos yo me he dado cuenta y critico mucho al gobierno, es que el gobierno no involucró a toda la ciudadanía que pudo involucrar en el manejo, en la lucha contra el COVID-19. Fue una metodología muy vertical, Ministerio de Salud, intendente en las regiones, Seremi, y no se consideró, por ejemplo, a la sociedad civil organizada, no se consideró a las sociedades científicas. No hay, por ejemplo, en las regiones
No hay comités regionales del COVID, donde estén, por ejemplo, los colegios profesionales, los colegios médicos, maestros, enfermeros, el área de salud, los trabajadores, las organizaciones, las juntas de vecinos, los grupos organizados que perfectamente eran canales, a mi juicio, muy útiles para bajar información y subir información. Entender que el COVID es un enemigo o un adversario invisible, pero es de todos, e involucrar a la mayor cantidad de población. Creo que hubo una intencionalidad política ahí. Creo que se llegó muy tarde también a los municipios, con recursos muy tarde, y los municipios y la atención de salud primaria creo que era un muy buen instrumento para haber ayudado tempranamente a hacer los procesos de trazabilidad, aislamiento, porque conocen la realidad local y no centrales telefónicas u otros. Se cometieron errores, a mi juicio, graves, y le digo esto porque la mayoría de los expertos ha tenido posturas disímiles con el gobierno, pero la mayoría también porque el gobierno fue muy abierto, muy flexible. Además, el error de volver a la normalidad muy rápido, ¿ah? En un sentido contrario quizás al que plantean otros, más bien por poco restrictivo en algunas medidas y poco eficiente. Pero en la comisión, si hubiera algún experto internacional con el mayor agrado, recibimos mucha gente de muy buena calidad. Sí. Tenemos en Chile buena gente igual, que no está siendo consultada por el gobierno, pero están ahí las universidades, están las sociedades científicas, de intensivistas, de infectólogos, el colegio médico, las universidades de Chile, la Universidad Católica, otras universidades también. Hay mucha sociedad científica trabajando, yo diría, y bastante bien. Perfecto, diputado. Adelante, Atilio Gárate. Los tiranos no deben gobernar. Y es la base de toda la crítica que hacemos nosotros desde la sociedad civil. ¿Y por qué parto diciendo eso? Porque, claro, evidentemente, como dice el diputado Mulet, había una intencionalidad clara y manifiesta, que él en su diplomacia, por supuesto, baja el perfil, pero es evidente para cualquier persona, ¿no es cierto? Aún aquellos que no conocen el derecho, que hubo una intencionalidad, ¿no es cierto?, de apagar una protesta social con, ¿no es cierto?, primero que nada, con la represión propia de militares en la calle que disparan a los digamos la palabra que usaron, a los delincuentes, y les disparan a los ojos. Nosotros decimos que ni siquiera a los delincuentes se les puede disparar a los ojos. Siguen siendo personas aún en su condición de delincuentes. Bueno, claro, por ahí va la cosa, pero esto tiene un inicio. Tiene un punto de inicio. El famoso COVID, que digámoslo, no es el bicho es el SARS. El COVID significa certificación de vacunación por inteligencia artificial. Y el 19 implica el plan de despoblación, ¿no es cierto?, que se inició precisamente ese año. Ocurre que tanto en términos internacionales nunca se buscó, ¿no es cierto?, al contagiado 0 o 1, no sé cómo lo llaman, de tal manera de poder determinar de dónde vino el bicho y las características que tenía, ¿no es cierto?, para poderlo atacar adecuadamente a través de la experimentación científica y la búsqueda seguramente de los antídotos o las vacunas. Y acá en Chile, ¿no es cierto?, parte este asunto con 1, 2, 3, 5 fulanos a quienes se les debió haber aislado, porque la política normal en todas las pandemias de la humanidad ha sido, ¿no es cierto?, aislar a los contagiados, nunca aislar a los sanos. Y aún así, aún si hubiese un contagio de sano, existe lo que los expertos denominan la vacunación de rebaño, es decir, aquella que se contagia, ¿no es cierto?, dentro del ámbito social, pero que el aparato inmunológico de cada uno de los que lo contrae, ¿no es cierto?, lo elimina, lo atenúa, ¿no es cierto?, y lo transmite atenuado. Es la vacunación de rebaño. Aquí hubo una intención clara. Y digámoslo con claridad, ¿hasta cuándo la hipocresía? Aquí este señor apagó las reivindicaciones sociales, apagó todas las reivindicaciones que se planteaban a través de los movilizados y particularmente el cuestionamiento que se hacía, ¿no es cierto?, a los políticos y particularmente a los partidos políticos y a quienes nos representan en el Parlamento y en los poderes del Estado.
Esa es la principal crítica. Entonces, claro, los partidos políticos corren y se adueñan, ¿no es cierto?, de uno de los tópicos de esta protesta social y dicen, bueno, con la Constitución apagamos toda esta cosa, salvamos el régimen, ¿no es cierto?, y salvamos al presidente Pinochet. No se olvide que estaba acusado constitucionalmente en los primeros días en los primeros momentos de la crisis social. Y prefirieron salvar el sistema, que los mantiene vigentes y que los mantiene manejando, ¿no es cierto?, el proceso constitucional, porque aún no es constituyente. Y en esto quiero ser enfático porque entre un proceso constitucional y un proceso constituyente hay diferencias fundamentales. El proceso constituyente va a iniciarse cuando aprobemos, ¿no es cierto?, la nueva constitución, legislar la nueva constitución por paliza. Y por paliza va a ser. Y se elija, ¿no es cierto?, o una convención una convención constitucional o una mixta. Cualquiera de las dos que se elija tiene el efecto de producir la iniciación del proceso constituyente, que tiene el efecto de terminar con los 3 candados que nos han puesto con la famosa ley 21.200. Los 3 candados. Y esos 3 candados los podemos echar abajo una vez que hayamos ido por el apruebo y lo tengamos, ¿no es cierto? De allí que el gobierno tenga claro que metió las patas y que este proceso tiene que echarlo atrás como sea. Y quiero que la gente lo tenga presente. Quiero que el diputado se haga eco de lo que estoy señalando, porque ameritamos algunos estudios en materia constitucional y lo hemos conversado con gente experta y con gente que verdaderamente patriota, como el mismo Jorge Lavandero, Fernando Hacha y otros. Así es el tema, ¿no es cierto?, en que el proceso constitucional pasa a transformarse en constituyente. Hasta este momento hay muchos resquemores, ¿no es cierto?, y hay sectores que llaman al rechazo precisamente por objetar estas limitaciones que pone en la ley 21.200, ¿no es cierto?, al proceso constituyente. Pero yo les digo y les quiero decir, y aprovecho la oportunidad, de que no tengan temor, que teniendo el apruebo en la mano, iremos por más. Don Jaime. Mira, yo creo que le voy a reiterar a Tilio para que distinga, porque de nuevo no lo hizo. Hubo un conjunto de partidos políticos que no aprobamos y no concurrimos el 15 de noviembre, para que no nos meta todo en el mismo saco. Eso está claro, Jaime, está claro. Lo dejaste claro ya antes. Pero yo lo dejo claro de nuevo porque no la dejo pasar, porque es muy importante, ¿verdad? De manera que debo ser claro en eso. Hubo mucho, no estuvimos. No solo la Federación Regionalista Verde, que nos llamaron, que querían que fuéramos, que nos insistieron y tomamos la decisión de no ir. Tampoco el Partido Comunista, tampoco el Partido Humanista, tampoco Convergencia Social, pero sí se quedó Boris, que era militante de ese partido y firmó el acuerdo. De los partidos que recuerdo, sí estuvo Revolución Democrática del Frente Amplio, sí estuvo Comunes del Frente Amplio, y bueno, y los partidos de la Concertación y todos los partidos de la derecha. De manera que yo, respecto a lo que se hizo el 15 de noviembre, tengo una visión también muy crítica. Creo que fue un gran error, histórico error. Y eso marca un antes y un después. Y en los partidos que estuvimos, por no concurrir en esa firma, obviamente tenemos la legitimidad que es no haber ido a, de alguna manera, atribuirnos una autoridad que no teníamos en ese momento, que era la autoridad que tenía el movimiento social, y a salvar en definitiva el gobierno de Piñera. Quiero dejarlo muy claro y le pediría a Tilio que lo distinga, porque él mete a todos los partidos y a todos los parlamentarios y eso no es justo. Lo haremos. Sobre todo en un tema tan sensible como este. Respecto a los candados de la ley 21.200, la ley 21.200 recoge el acuerdo del 15 de noviembre. Eso es. Y el 15 de noviembre precisamente no firmamos por los candados que tiene y por los problemas que tiene. Por eso que un conjunto de partidos, no mayoría, no votamos a favor de la reforma constitucional
contenía la ley 21.200 y le pediría a Tilio que haga también la distinción, que no nos meta a todos los parlamentarios en el mismo saco. Lo que no significa que, no obstante no haber suscrito el 15 de noviembre ni haber apoyado la ley, no estamos haciendo esfuerzo en la Convención Constituyente, porque creemos que hay que hacer el esfuerzo para tratar de llegar a los 2/3 y romper, digamos, el candado que dejaron puesto de los 2/3. Y creemos que si contribuimos y hacemos un esfuerzo y sintonizamos con esa ciudadanía, con ese pueblo heterárquico, sin cabeza, ¿cierto?, que hizo una tremenda movilización social, podemos contribuir a ello. Tanto así también que un conjunto importante de partidos políticos, obviamente nadie lo menciona mucho esto, tampoco nos vamos a hacer uso de la franja televisiva que nos entregó tiempo, porque se le asignan tiempo a través de las votaciones obtenidas por los partidos políticos, sino que en el comando que se llama Apruebo Chile Digno, donde está el Partido Comunista, la Federación Regionalista Verde Social, el Partido Progresista, el Partido Humanista, el Partido Igualdad, los partidos que teníamos tiempo, los cedimos al mundo y a la sociedad civil. Y la franja nuestra, precisamente, la entregamos a la sociedad civil y no va a salir nada de nuestros propios partidos, sino que va a salir una franja elaborada enteramente para aprobar, para promover el apruebo y la Convención Constitucional desde la sociedad civil. ¿Por qué digo esto? Porque creo que es importante entender que hay partidos y partidos, que hay política y política, y que este país hay un conjunto importante de quienes estamos haciendo un esfuerzo genuino por hacer un gran proceso constituyente, hacer un proceso que sea válido y ojalá lleguemos a los 2/3 de los votos para hacer un cambio profundo. Es una oportunidad que se nos abre cada ciertos años, a veces en forma violenta, menos violenta, pero no sé, desde la Constitución de Pinochet, que se hizo en dictadura, la del 25 se hizo de una manera también bastante poco prolija, sin participación, aunque ratificada por un plebiscito bastante cuestionable. Y hoy día tenemos una oportunidad, quizás única en la historia, así que estamos haciendo todo el esfuerzo para que ello se haga bien. Pero es difícil, estamos con un adversario y un enemigo complejo, como es el duopolio, el partido del orden. Se le dice de muchas maneras, que son en definitiva quienes controlan el poder político y el poder económico y lo han hecho durante muchos años en el país. Pero ahí estamos, haciendo un esfuerzo también nosotros con un conjunto de organizaciones. Perfecto. En honor al tiempo, estimado diputado, por mi parte hacerle solamente 2 preguntas. Y la primera dice en relación un poco a la política contingente. Sabemos que el día de hoy, a partir de las 0 horas, hay un paro camionero que en primera instancia se dice que es un movimiento que estaría con muy poco apoyo, otros manifiestan que sí. Pero ¿qué le parece a usted, diputado? ¿Ha llegado la hora, en definitiva, de inyectar recursos a ferrocarriles del Estado para no depender de un gremio que hasta el día de hoy hace lo que quiere con los gobiernos? Bueno, sí, en primer lugar, creo que el paro va a ser un paro parcial. Creo que el señor Sergio Pérez, y lo señalé antes, es más bien la expresión de las forestales que están en el Gualmapo, que están en la Araucanía, y obviamente está defendiendo el negocio de las forestales allá particularmente. Si bien es cierto, han habido atentados, hay grupos que ejercen la violencia, creo que Sergio Pérez representa también la fuerza que ejerce otros sectores de la Araucanía que tiene que ver con sectores que fundamentalmente están ligados a las forestales. Respecto del ferrocarril, sí, y lo hemos planteado. De hecho, lo hicimos con mucha fuerza hace algunos meses atrás. Nosotros creemos que el ferrocarril debiera hoy día ser un instrumento de desplazamiento tanto en pasajeros como en carga fundamental. Al menos desde La Serena a Santiago, al menos digo yo, para tener un ferrocarril rápido, y obviamente hasta Chiloé, de Santiago a Chiloé por el sur. Se entregó en democracia, se privatizó el tren hacia el norte, el ramal norte, y se privatizó la carga y el transporte, la línea entera, o sea, se vendieron los activos fijos y el derecho a tener el ferrocarril de carga y de transporte de personas hacia el norte. Y al sur, como ustedes saben, se licitó la carga, se privatizó la carga y se dejó en manos de ferrocarril el transporte de pasajeros.
O sea, el negocio bueno se lo pasaron a los privados. Creo que hay que hacer mucho, hay que retomar eso, y yo soy partidario que debiera haber. Uno, sobre todo porque es menos contaminante el ferrocarril, es mucho menos contaminante que el transporte a través de camiones. Y segundo, por ir terminando con un grupo de presión que tiene una serie de privilegios, que le devuelven el impuesto específico, que tiene siempre, que paraliza el país y que creo yo que hoy día por lo menos está más bien metiendo presión a un conflicto tan delicado como el conflicto del Gualmapu. Así que redondeando, sí, me encantaría, y en un gobierno en el que podamos influir los regionalistas, vamos a promover el uso y la inversión en ferrocarriles para evitar también los vuelos. Los vuelos a Serena, los vuelos a Concepción no tienen mucho sentido hoy día si hubiera un tren rápido en esos tramos. ¿Ah? Y el ferrocarril, repito, es mucho más contaminante, puede usar energía eléctrica proveniente de fuentes no contaminantes, es perfectamente posible y cada vez más hacerlo. Y el avión es muy contaminante y creo que evita también estas situaciones de presión como la que ejercen los camioneros. Perfecto, diputado. Antes de pasarle la palabra a Atilio, diputado, bueno, las cosas hay que colocarlas en su contexto. Efectivamente, usted no formó parte de este acuerdo por la paz, digamos, que fue prácticamente entre gallo y medianoche y a espaldas de la ciudadanía. Eso, primero, situando el tema en su contexto general. Ahora, usted también fue uno de los gestores, porque esta iniciativa del retiro del 10% nació justamente del sector de los regionalistas verde social. Así es, entonces usted es uno de los gestores, yo se lo manifesté a usted por interno, le di las gracias porque en realidad el aprovechamiento político fue después, digamos, fue brutal, digamos, pero quienes en cierta medida leemos política, sabemos que usted fue el gestor. Ahora se está tramitando nuevamente, no tramitando, sino que se presentó, tengo entendido, un proyecto patrocinado por la diputada Giles y otro diputado. ¿Usted ve viable nuevamente esta iniciativa, diputado? Mire, dado la situación económica. Todavía no termina el 10%. Ya hay 8.300.000 chilenos aproximadamente que han recibido, pero hay cerca de 1 millón que no lo ha recibido todavía y que están en algunas cuestiones complicadas. Gente que se le hizo retención por alimentos indebidamente, personas que están en el extranjero, personas que están en Chile y supuestamente, de acuerdo a la AFP, metieron mal los datos de cuenta o los datos de cédula de identidad, extranjero que le falta sacar algún tipo de documento para poder pedirlo. O sea, hay una gran cantidad de personas. Creo yo que lo primero es terminar bien este proceso. La gente que recibió su primera cuota, hay muchos que tienen que recibir la segunda. Yo prefiero ver muy bien cómo se cierra este proceso, que va muy bien en los grandes números. Claro que hay mucha gente que igual son grandes números que no lo han recibido, los que le decía, pero creo que hay que hacer el análisis con calma. En segundo lugar, hay que tener mucho ojo porque en esta primer 10%, cerca de 3 millones de personas ya quedaron con cero saldo en sus cuentas y otro porcentaje muy elevado, no tengo los números, por eso que hay que hacerlo, sacaron mucho más del 10%, el 20, el 30, el 40, el 50, el 70, el 90% de sus recursos. De manera que otro 10% puede ser regresivo si es que no se revisan bien los números. Creo que hay que ver bien eso. Y por lo menos estoy en compás de espera mientras no vea la aplicación completa del primer proyecto. Perfecto, diputado. Adelante, Atilio Gárate. Bueno, mis excusas. En primer lugar, no se preocupe, don Atilio. Por no se preocupe, la opción de la no participación tuya y de los partidos que señalaste, ¿no es cierto?, en ese acuerdo. Se acepta la excusa, don Atilio. Sí, pero ello no quita tampoco, ¿no es cierto?, la ausencia de voluntad, ¿no es cierto?, para legislar otros temas importantes que daban una señal con anterioridad al estallido social. En particular, esta ley de pesca, ¿no es cierto?, ya más clara no puede ser, ¿no es cierto?, su nulidad absoluta, su carácter delictual y de ser, ¿no es cierto?, un traje hecho a medida para quienes pagaron
a aquellos parlamentarios que la legislaron y la aprobaron. Hay una serie de carencias, ¿no es cierto?, que se le puede achacar a todo el sistema parlamentario sin, ¿no es cierto?, ir en términos peyorativos contra nadie. Pero no solamente eso. La gran mayoría de los parlamentarios, y lo sé porque toda mi vida he estado al lado o al tanto de lo que ocurre con los parlamentarios, han sido la gran mayoría financiados por algún poder de facto o alguien que le ha pasado los billetitos para completar, ¿no es cierto?, las platas que se requieren para una campaña electoral. Las platas que entra a entregar el CERVEL son relativamente recientes. Claro. Pero aún así, ¿no es cierto?, uno de los grandes problemas que tiene, ¿no es cierto?, el sistema neoliberal es que minimiza la acción del Estado como representante del gobierno y entrega a los particulares, ¿no es cierto?, el manejo del destino de toda la sociedad, de todo el pueblo. Igual ocurre, ¿no es cierto?, para abajo en la escala, ¿no es cierto?, social con los partidos políticos. El sistema neoliberal le ha quitado gran parte de su fuerza y de su prestigio, toda vez que los parlamentarios se han visto atosigados y tentados e incitados, ¿no es cierto?, a delinquir en cuanto, ¿no es cierto?, al hacer las leyes y hacerlas, digamos, con favoritismo y estableciendo privilegios, que está de más, ¿no es cierto?, entrar a enumerar. La percepción que tuvo la sociedad se manifiesta precisamente en el estallido social. Si el estallido social no fue contra Piñera, ni el estallido social fue solamente por las carencias, ni por las reivindicaciones. Fue porque todos nosotros como ciudadanos nos sentíamos burlados durante 30 años que se ha prometido que la alegría llegaba, que no llegó nunca. Y ver, ¿no es cierto?, a nuestros representantes, los más cercanos, socialistas, demócratas cristianos, radicales, todos metidos en negocios truchos y firmando acuerdos, ¿no es cierto?, de cocina, sin conocimiento de este pueblo, ¿no es cierto?, que ha aguantado tanto. No llegó nunca esa alegría. No han llegado ninguno de los cambios. Y este gobierno en particular ha sido incapaz de cumplir su propio programa. Claro, se van a excusar con el famoso COVID, ¿no es cierto?, con el bicho. Mi padre le llamaba bicho desde un dinosaurio a una hormiga. Y bueno, así es la cosa, pues. Ese es el tema, ¿no es cierto?, que nos tiene preocupado hoy día, porque el clamor popular, el fundamento del estallido social no ha sido satisfecho. Y no va a ser satisfecho tampoco con la Constitución, si ahí no se acaba el tema. Porque la Constitución fija, ¿no es cierto?, un devenir que va a demorar, que se va a chutear en comisiones. Yo soy abogado, lo sabemos nosotros. Y cuando no se quiere hacer algo, se hacen comisiones. Y es lo que va a ocurrir. Eso en el mejor de los casos. Respecto ya que estabas terminando, ¿no es cierto?, respecto del asunto del COVID, ¿no es cierto?, y de la crisis sanitaria, yo creo que vamos a tener que entrar a vivir con la preocupación, ¿no es cierto?, de contraer ese bicho. Así como hemos pasado casi toda la vida. Y yo recuerdo que tenía 26 años, 28 años cuando partió el SIDA. Y hemos tenido que convivir con el SIDA. Y hemos tenido que pasar toda nuestra adultez y ahora ya vamos para la vejez, ¿no es cierto?, con el peligro de contraer el SIDA. Se han puesto algunos antídotos y se han puesto algunas barreras, ¿no es cierto?, para no contraerlo, y con eso hemos trabajado. Ahora, con respecto al tema del bicho, del COVID, el SARS, hay una cosa que reclamarle, y en particular a ti, Jaime, que es
la separación ya urgente en este minuto de los contagiados de los sanos. Porque uno de los temas más preocupantes para la sociedad civil es que se pretenda, ¿no es cierto?, abultar el número de contagiados con gente que está sana. Porque los sanos no pueden contagiar sino sanidad. Por lo tanto, aquí hay una iniciativa que es la que se ha tomado en todas las epidemias y pandemias de la historia. Es separar a los contagiados de los sanos. Y con eso, y aislarlo y darle una cuarentena. Cuarentena dice 40 días. No 6 meses. De tal manera que cuando uno ve que estas prácticas históricas son desdichas, y más aún, por simple lógica, hay algunas medidas que claramente nos aparecen como políticas y no sanitarias, reaccionamos, nos indignamos. Y no tenemos a quién pedirle, porque no nos podemos reunir. Yo no lo puedo visitar a usted. No existe en el protocolo de Carabineros visita a un parlamentario para reclamar por las medidas del COVID o sanitarias, o para ninguna iniciativa. No existe. Yo tengo permisos, el más privilegiado, ¿no es cierto?, para ejercer mi profesión, siempre y cuando les acompañe la resolución respectiva que me cita a una audiencia presencial, y la otra, ¿no es cierto?, para comprar medicamentos y provisiones, para pasear el perro también, pero no para visitar a mi parlamentario, no para visitar a mi partido político, no para... Por Dios que es importante. Sería muy importante que mi partido escuchara mi opinión. La escucha a través de estos programas, pero no en forma oficial. Y me la escucha a mí, y no a los miles de otros que también tienen una mirada diferente sobre este problema y que va a haber con qué consensuar para poder, ¿no es cierto?, darle una proyección y gobernabilidad al país en adelante. Agradezco mucho la atención que usted ha puesto a las objeciones y a las observaciones que yo he hecho respecto de esta situación, y tenga en claro que en mí no existe ningún interés que no sea, ¿no es cierto?, el de hacer prevalecer la verdad, tanto respecto del COVID como del proceso constituyente. Muy bien. Diputado. Bueno, parto por lo último. Yo también no tengo ningún interés en no hacer prevalecer la verdad, y el interés por hacerlo mejor, yo creo que eso lo tenemos todos, digamos. No creo que usted esté obrando de mala fe, ni yo tampoco, ni nadie, la verdad, al menos que estamos en esta reunión. No tiene sentido eso, siempre es así. El principio de la buena fe. Y obviamente todos queremos hacer. El problema es que tenemos puntos de vista distintos en muchas cosas, y eso no significa que usted tenga la verdad o la tenga yo, sino que... Desde hace rato que tenemos puntos distintos. Exactamente. Exactamente. Y a propósito de lo que usted señala, ¿no? Por ejemplo, yo me fui de la democracia cristiana, usted siguió, usted está en su derecho, yo estoy en el mío. Esto es así. Mire, parto por la ley de pesca. Creo que la ley de pesca, sin lugar a dudas, fue una situación bastante grave, y creo que es muy importante perseguir la responsabilidad penal de aquellos parlamentarios. De hecho, hay 2 o 3 parlamentarios que están hoy día procesados. Uno es el señor Orpi, otro es la señora Isasi, me parece, y no sé quién más está todavía a propósito de la ley de pesca. Yo voy a decirle que no estaba en el Parlamento cuando se dictó la ley de pesca, por lo menos. Que quede claro eso. De manera que los que tienen responsabilidad, sin lugar a duda, uno de los problemas graves que hay en el país, Atilio, y usted lo sabe muy bien, es que las responsabilidades políticas del financiamiento de SQM, por ejemplo, el financiamiento de Penta, lo que pasó con la ley de pesca, todas las personas que aparecieron, ¿cierto?, fueron en definitiva liberadas prácticamente todas a través de una serie de interpretaciones que hizo el Servicio de Impuestos Internos, y a mí me parece, al igual que a usted, absolutamente reprobable aquello. Deberían haber habido sanciones más drásticas en todo ese financiamiento irregular que fue descubierto y que quedó allí patente, digamos, salvo algunos, como recordaba respecto a estas 2 personas de la ley de pesca, pero en general se libró de una manera bastante poco ortodoxa a la mayoría, digamos, de las personas. Y eso obviamente, sin lugar a dudas, está mal. Yo creo que hoy día sí es muy importante
a propósito de la labor de los parlamentarios, particularmente, que usted ha hecho tanta referencia al trabajo parlamentario. Y me parece muy bien que creo que está la posibilidad de revisar exactamente cómo vota, no vota, lo que hace, lo que no hace, si asiste, no asiste, qué dice o no dice, está todo en la hoja de vida del parlamentario. Uno se mete a la página web de la Cámara de Diputados, usted pincha el nombre del parlamentario y sabe cómo votó en cada una de las leyes, lo que dijo, lo que no dijo, y creo que eso ayuda mucho, porque es cierto que hay mucho engaño, muchas veces hay dobles discursos. Muchas veces se decía que se iba a reformar el Código del Trabajo y terminaban pidiéndole plata a las empresas, a SQM o a Penta, por poner dos casos emblemáticos. La misma reforma de AFP. Penta era una AFP y financiaba particularmente a la UDI, pero también a partidos que se decían del mundo progresista. Y eso creo que hoy día una de las buenas cosas es que se ha ido develando, se ha ido corriendo el velo y ha ido aflorando un mayor nivel de transparencia. Y creo que eso es positivo. La ciudadanía tiene la posibilidad, obviamente, de fiscalizar, de ejercer control ciudadano, y a nosotros nos parece muy bien y bienvenido. Y creo que eso, y otra cosa que también, fíjate, Atilio, que yo creo que es bien interesante analizarlo. Yo lo he dicho varias veces, pero poca gente me ha pescado en ese tema, digamos, ha hecho el punto, que tiene que ver con el 10%. ¿Cómo tú obtienes, por ejemplo, que partidarios de derecha, algunos votos que necesitaba derecha para aprobar el 10%, terminan aprobando el 10%? 5 o 6, los primeros, porque los otros cuando llegaron, cuando la cosa estaba lista, ya se subieron arriba de una cosa que estaba más o menos sancionada. Pero los primeros, en la Cámara de Diputados, la señal que da Mario Desbordes, todavía estaba en el Congreso, y dice, mire, nosotros no nos vamos a sancionar. ¿Por qué ocurre eso? Y eso ocurre, yo creo, particularmente porque hoy día hay financiamiento público a la política. Sí. Y Mario Desbordes podía controlar el RN alejándose de Carlos Larraín, porque ya no tenía que andar pasando el sombrero o financiando el partido Carlos Larraín, sino que había cierto financiamiento público que le permitió a Mario Desbordes tener una postura como presidente independiente. Y eso es interesante. Y a los diputados, a mi juicio, también yo analizaba por qué. Antes escuchaba el llamado telefónico, ¿cierto?, de tal o cual que le financió la campaña, que así operaba esta cosa. Eso yo creo que ocurría, sobre todo a los dirigentes de los partidos. Hoy día, al haber financiamiento público, que es muy poco, pero permite la subsistencia, y eso le da sentido. Yo lo hablaba con Eduardo Engel a propósito que él hizo o propuso algunas de las modificaciones en la Comisión Engel. Y creo que es interesante eso de la derecha, lo que pasó, que se desmarcó del poder económico un grupito por primera vez, y creo que eso es interesante. De manera que eso no borra lo de atrás, Atilio, pero creo que yo hice el análisis porque creo que uno dice, mire, interesante esto. Y para que la ciudadanía común y corriente entienda que es interesante el financiamiento público también. Obviamente, no a destajo, pero los mínimos para que pueda funcionar la política. La buena política requiere financiamiento público también. Y requiere severas sanciones para aquellos que obviamente transgreden esa fe. Y es lo que no ocurre todavía, y en eso, Atilio, te doy el punto. La sanción severa a quienes hoy día no cumplen la ley desde la política, digamos, bueno, está toda esta decena de personas que quedaron liberadas del financiamiento de Soquimich y de Soquimich, o sea, una empresa ligada al yerno de Pinochet, ni más ni menos, financiando gente del PS, del PPD, de la DC y de la derecha entera. Fue eso muy doloroso, una vergüenza, y eso implicó que la gente obviamente se aleje de la política y de los partidos y meta a todos los partidos en el mismo saco. Muy molesta, sobre todo la gente del mundo progresista, el mundo de la concertación, el militante común y corriente. Quedó muy dolido con sus dirigentes. Y eso nosotros lo vemos en la Federación Regionalista. Hay muchos que venimos de partidos, particularmente la DC o del PS, algunos del PPD. La mayoría de gente nueva, pero hay, y está ese dolor en el pueblo concertacionista, yo lo llamo así, de alguna manera fue traicionado por sus dirigentes. No por todos, pero por parte importante de los dirigentes. Ahora, respecto del COVID, yo ahí tengo algunas diferencias contigo, Atilio, pero bueno, esto es legítimo. Yo no tengo claro esta pugna permanente que hay respecto de constreñir, restringir libertades para manejar la pandemia a no hacerlo, o hacer esta separación entre contagiado y no contagiado, que me parece muy inteligente. Pero el problema que nos dicen los expertos es que hay mucha gente que está contagiada y no lo sabe.
No es lo mismo, por ejemplo, que la gripe española, nos pone el ejemplo, que el que tenía síntomas, ya tú sabías con el primer síntoma y entraba y es contagiado. Pero ahora tenéis más del 50% de contagiados que no tienen ni, es absolutamente asintomático. El 50%. Entonces, esto hace muy difícil. Si no tienen síntomas, no tienen nada. No hay nada que contagia. El síntoma es el que determina. No, porque el bicho, dicen los conspiracionistas y los que no lo son, que lo tenemos todo dentro. Y más aún, los que recibieron la vacuna de influencia 18 y 19, eso la tienen. Yo, lo que te digo a ti, es lo que yo he escuchado allí. Nadie tiene la verdad de eso. Claro, está bien. Pero eso es. No te escuchamos, Jorge. Está ahí mudo. Perdón, diputado. Sí, ahora justamente apuntando a lo que decía Tilio, yo lo voy a poner en un contexto, porque esto no es una noticia que la inventé yo, estimado diputado. En el Parlamento, en el Senado norteamericano, el jefe de la CDC, que es la entidad de salud en Estados Unidos, reconoció públicamente en el Senado que los médicos habrían incentivo para los médicos en Estados Unidos. Sin embargo, se han sabido algunos casos acá en Sudamérica. ¿Usted cree que Chile es la excepción a esto? Que en el COVID, en general... Para digamos, inflar los diagnósticos. Yo creo que hay incentivos para los médicos permanentemente por parte de los laboratorios para una serie de cosas. Y eso está estudiado. Déjale. Seminarios, premios, en fin, eso en la ley de farmacia apareció y se prohibió expresamente, porque antes el mercado farmacéutico solo en Chile gastaba $200 millones en publicidad e incentivo, que es una cifra bastante alta, de un mercado que, si mal no recuerdo, mueve 2.000, me puedo equivocar el número, pero una tremenda cifra en promoción. ¿Y qué es lo que eran eso? Viajes, seminarios, encuentros, incentivos para que recomendaran determinados remedios. Cuando uno va y tiene gastroenteritis, le dicen Nexium, va a comprar Nexium, que es un esomeprazol, y vale 40.000 pesos las 40 pastillas. Yo uso de eso. Y usted compra otra marca y vale 20.000, y compra otra marca, un genérico, vale 3.000. El genérico 3.000, claro. El genérico yo lo compro. Yo compro el de 3.000 porque el médico que me dice es exactamente igual, no gaste plata. Así han esquilmado a Chile, pues. Sí. Y ahí hay una cosa que tiene que ver con los laboratorios y los médicos, ¿te fijas? Claro, uno no puede confiar. Pero tiene que ver con el Estado regulador también, Jaime. Sí, el Estado, la debilidad del regulador en Chile es brutal. En otros países eso no ocurre porque regula el mercado. Los remedios es parte del sistema de salud. Claro. Así como el hospital, usted llega a una cosa que es parte del tratamiento, el remedio. No es ir a comprar una familia, digamos, ir a comprar un kilo de arroz. Igual. Es parte del sistema de salud, entonces el remedio está regulado. En Chile no, entre tantas cosas. Espero que lo podamos efectivamente, diputado, como dice usted, el clamor de parte de la ciudadanía, que puede ser menor hoy en día, pero este es un tema, usted sabe que todos los días esto es dinámico y eventualmente mañana o pasado podría ser mucha la gente o a lo menos un número significativo, porque a nosotros nos preocupa qué cosa. Básicamente, así como usted lo planteaba derechamente, decía que no tenía mucha confianza en la OMS. La OMS es financiada en un 80% por las farmacéuticas. Por algo, dada la presión que tuvo China sobre la OMS frente a este tema del COVID, Estados Unidos le quitó el financiamiento. Y esto fue al comienzo de la pandemia. A nosotros lo que nos preocupa, derechamente, y creo representar a harta gente, a mucha gente, nos preocupa esta vacuna express. Y ya se han hecho estudios, se ha hecho la denuncia que efectivamente esto va a modificar el ADN de las personas. Ahora, por un lado. Por otro lado, nosotros entendiendo que aquí en Chile, tal como lo decía usted, estimado diputado, tenemos científicos y médicos de primer nivel. ¿No sería conveniente, por ejemplo, que darle prioridad a una vacuna que pueda ser autogestionada en Chile y no digamos, tener que depender de una vacuna que no sabemos, sabemos la procedencia, pero no sabemos cuáles son los controles que ha tenido? Mire, uno de los temas que está presente en la discusión del COVID a propósito de lo que tú señalas, Jorge, es ese. Y nos decían
en la comisión, a propósito, que hace, no sé, 20 años atrás, hacia atrás, Chile producía la totalidad de sus vacunas. Ya había capacidad en Chile para producir las vacunas de las enfermedades clásicas, de las gripes, en fin. Y por abaratar costos, por esta lógica, ¿cierto? Neoliberal extrema que se ha aplicado en este país, terminamos desarmando esos laboratorios que tenían esa capacidad y hoy día no tenemos la capacidad que teníamos antes en esa materia. Y eso obviamente es algo que después del COVID-19 hay que mirar y analizar para ver si retomamos o no eso. Creo que eso es un tema bien interesante, esa discusión. Y está planteada esa discusión, sobre todo porque tuvimos capacidad y hoy día la dejamos de tener, lo que es muy grave en este contexto, además por si viene después otra situación tan grave como esta, etc. Bueno, exacto. A mí me gustaría acotar algo, mira, yo confío mucho en la palabra de Jaime. Partí diciendo que tenía toda mi confianza y es uno de los parlamentarios que me representa. Pero te digo más, fíjate, este asunto cuando parte, voy a tirarme un poquitito para atrás, ¿no es cierto? Se plantea de que nace este bicho en China, a propósito de que los chinos comen murciélagos. Eso es lo que quedó, digamos, en el colectivo, en el pensamiento colectivo de la nación. ¿Realmente tú, Jaime, crees que los chinos comen el murciélago? Segundo lugar, fíjate, no encuentran jamás el paciente, el infectado primero. No se encuentra. Yo recuerdo, y a lo mejor tú también lo recuerdas, aunque, a ver, eres 10 o 15 años menor que yo, llegó en el tiempo de la Unidad Popular una ayuda de los chinos para el desabastecimiento. Y yo era contrario a la Unidad Popular. Pero tenía la luz que me entregaba el senador Benjamín Prado, al lado de quien yo me encontraba, y de la gente del Senado era secretario de él en el Congreso. Así que me informaba siendo muy joven, 18, 19, 20 años. Y me recuerdo que lo que corría en el pensamiento y en el decir diario de la gente es que el chancho chino era carne humana. Sí. Y con eso, fíjate tú, con eso, paralizaron toda la entrega de esa ayuda, ¿no es cierto?, humanitaria de parte de los chinos. Entonces, cuando parte este asunto, para que entiendas mi posición, por lo menos, a mí me aparece el cuento de inmediato, como el plan Z. Si en el plan Z estábamos todos, y el que no estaba era Flight o era Kuma se usaba la palabra entonces. Era Kuma, pues no estaba en el plan Z. Pues en el plan Z iban a eliminar a todos los que estaban, digamos, por el lado de... Claro. Yo creo, oye, que en este tema que usted está manejando en esa comisión hay mucho de cuento. Mucho de cuento. Y en donde tenemos que tener claro de que el verdadero, tenemos que ir a un diagnóstico exacto, incisivo. Piensa mal y aceptarás, decía mi profesor de derecho procesal. Y me recuerdo de él en este minuto. Porque claro, lo que hay aquí, a mi juicio, a mi particular mirada, es una guerra financiera. Hay una guerra financiera de por medio que ha utilizado esta crisis sanitaria, ¿no es cierto?, para argumentos de uno u otro lado. Financiera y estratégica global. ¿Aló? Y en eso... ¿Qué pasó? ¿Aló? ¿Me estás escuchando? Sí. ¿O me mutearon ya? No, ya. Bueno, entonces hay un enfrentamiento de carácter financiero estratégico entre un sector que lo conforma la OMS, China, ¿no es cierto?, y parte de lo que él denomina el Estado profundo de Estados Unidos. Estado profundo es un grupo de instituciones y personas, ¿no es cierto?, inamovibles, que determinan, ¿no es cierto?, las políticas públicas en ese país. Y por otro lado, ¿no es cierto?, tenemos la lucha de todos estos poderosos financistas internacionales, nacionalistas, ¿no es cierto?,
emergentes como Trump, Bolsonaro, Piñera y AMLO, que ya se mostró también como tal, ahí en México. Bueno. Claro, y en ese combate aparece el COVID. Entonces hay que tener bien en claro que nosotros estamos al medio, que somos peones, que estamos siendo utilizados en un juego de carácter internacional. Yo no quiero extenderme más porque usted debe tener mayores antecedentes que yo acerca, ¿no es cierto?, de esa problemática, pero sí hay que tenerla presente. Bueno, la palabra... Yo creo que siempre ha estado, Atilio, esa teoría ha estado presente, digamos, desde el inicio. Y yo creo que al final la verdad se impone y creo que va a pasar un tiempo y va a tener que separarse la paja del grano. Efectivamente, eso está también la historia de esa médico que desapareció en China, digamos, que era una de las primeras médicos, que parece que es un hecho cierto, por lo que he visto yo. Hay ahí muchos elementos. Pero bueno, yo, distinguido Jorge, me tengo que retirar. Me había comprometido con usted 1 hora, ya llevamos 1 hora 20 y... Sí. Porque tengo, sí. Diputado, perdón, solamente... a Atilio la oportunidad de estar también. Dígame. No, oye, el que agradece soy yo, pues Jaime, por eso si no lo veía tanto tiempo y no lo escuchaba. Diputado Jaime Mulet, solamente una pregunta del público, de los auditores que está llegando, usted la contesta ahí resumidamente, dice, Cristian Alberto Medina dice, Jaime, ¿qué opina usted del plagio del nombre Chile Digno que pertenece a otra orgánica y es marca registrada? ¿Qué piensa usted, diputado, de esto? Qué terrible. Lo está señalando ahí, está escrito ahí, está escrito acá en el streaming. Por la marca Chile Digno que ustedes están ocupando. Desconozco, el nuestro se llama Apruebo Chile Digno. No se llama Chile Digno, se llama Apruebo Chile Digno. Apruebo Chile Digno. Apruebo Chile Digno. Se hizo de esa manera, precisamente porque al principio se quería usar Chile Digno y alguien dijo que había un movimiento, parece que está ligado a un exdiputado, más bien vinculado a la derecha. Perfecto. No sé, un movimiento, entonces se llama Apruebo Chile Digno. Precisamente se hizo la corrección a propósito de este tema que alguien, yo no estoy muy metido en esto, pero escuché ese tema. Obviamente no nos interesa, a nadie le interesa ocupar algo que es de otro. Eso. Perfecto. Y finalmente, don Jaime Mulet 2021. Sí, yo también he escuchado, Jaime, Yo lo he escuchado. También he escuchado que estáis de presidenciable, sí. Buena suerte. No, claro que tenés mucha suerte. No, me han planteado esto, pero mire, yo estoy en un proyecto colectivo que es el de formación de un nuevo partido, que es la Federación Regionalista, y yo creo que yo no supedito el proyecto colectivo, digamos. Si en algún momento para el proyecto colectivo me lo plantean, habrá que verlo en ese momento. Pero hasta ahora no me lo han planteado. Sí, mucha gente me ha dicho, oiga, vaya, sobre todo después del 10%. Pero yo tengo harta experiencia en esto, mire. Yo fui jefe de campaña de Michelle Bachelet en su primera campaña. Cuando la Democracia Cristiana le entregó el apoyo, yo era secretario general y fui la persona que puso en el comando. Adolfo Saldívar era el presidente en aquel tiempo y yo fui el secretario ejecutivo, director ejecutivo de la campaña de Bachelet. Y me tocaron los 5 meses finales, desde agosto hasta diciembre. 4 meses finales, ya no me acuerdo, claro, a principios de agosto, y me tocó. Y estuve al lado de una gran candidata que tenía gran apoyo. Después estuve al lado de Adolfo Saldívar. Adolfo Saldívar pretendió en algún momento ser candidato a presidente, una candidatura que no prendió. Le digo por qué, porque está esa experiencia. Esto es algo muy serio, yo lo tomo de una manera muy seria, y creo que no hay que poner proyectos personales por sobre un proyecto colectivo. Y nosotros en la Federación estamos en un proyecto colectivo, eso hay que verlo. Y se lo digo de esa manera, o sea, tengo la experiencia, conozco, y no es llegar y meterse en una aventura presidencial. Es muy complejo, difícil si uno quiere hacer algo serio. De manera que, si tiene cierto valor planteado, por ahora no. Perfecto, diputado. Bueno, darle los agradecimientos a Atilio, a Alejandro Correa, que es la persona que nos permite salir al aire, a Atilio Gárate, que nos acompañó el día de hoy como panelista, y por otro lado, ¿por qué no decirlo?, al diputado Jaime Mulet, que además es presidente del Partido Federación Regionalista Verde Social. Muchas gracias, diputado. Y presidenciable, aunque no lo diga. Y presidenciable, ya suena. Chao. Que te vaya bien, Jaime. Chao, Jorge. Que te vaya bien. Buenas noches, gracias.